Bueno, y seguimos en materia política porque el senador de Renovación Nacional, Francisco Chaguán, llamó a la oposición a refundar la alianza con un nuevo nombre y nuevas ideas. Pero una iniciativa como esta lograría superar las diferencias al interior del conglomerado. Se lo vamos a preguntar precisamente al senador Chaguán, quien está en Valparaíso. Senador, muchas gracias por este contacto. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Matilde. Senador, ¿cuál es el diagnóstico que usted hace hoy de la oposición, de la derecha, de su conglomerado? Bueno, hoy día el sector está enredado, hoy día no hay liderazgos claros en la centro-derecha, falta efectivamente espaldas para enfrentar las reformas estructurales que ha planteado el gobierno, y en ese sentido, frente a este tsunami ideológico que ha impuesto la nueva mayoría, la coalición de oposición no ha tenido la capacidad de mostrar un frente común basado en ideas, en relato, y creo que después de la elección presidencial la alianza quedó prácticamente aturdida. De hecho, costó muchísimo que las directivas de los partidos comenzaran a reunirse. Y este fenómeno es complejo porque de alguna manera amenaza con la fragmentación y aumentar la atomización que ya se ha producido con algunos movimientos. Y en ese mismo sentido, el llamado es a establecer una nueva institucionalidad para el sector, establecer además un procedimiento que nos permita articular vocerías, que nos permita articular un relato, que nos permita articular posiciones comunes frente a este, yo diría, vuelvo a insistir, tsunami ideológico por parte de la nueva mayoría. En este sentido, el llamado que hemos hecho hoy día es a refundar la coalición. Le hemos entregado al presidente de Renovación Nacional, Cristian Monkeberg, este documento de 15 páginas, que también se lo entregamos en el día de hoy al presidente Piñera, al expresidente Piñera, que también estaba en Valparaíso, y también al presidente de la UDI. Y también queremos agradecer públicamente ya el recibimiento o finalmente la buena disposición que ha demostrado adhiriéndose justamente a este documento también la directiva de Evópoli, que es un partido leal, que ha trabajado con nosotros de forma constructiva y que también fue parte de nuestro pacto electoral en la última elección parlamentaria. Por tanto, este paso definitivo que ha dado Evópoli, esta disposición que ha mostrado Renovación Nacional y que tomó este documento como propio, y por otra parte, la buena disposición y la recepción del documento por parte de la UDI muestran que efectivamente hoy día somos capaces de construir un liderazgo colectivo, un proyecto colectivo, más allá de los proyectos individuales que se multiplican en el sector y que le hacen tan mal a la derecha. Hoy día usted en una entrevista radial calificaba a la derecha como irrelevante. ¿Cuál es la autocrítica que se hace sobre todo de los líderes que hoy están a la cabeza de los partidos, y no solamente a la cabeza de los partidos, sino que más allá de cargos formales, quienes lideran la derecha? El problema que nos encontramos hoy día en el sector es que hay una multiplicidad de proyectos individuales y no hemos sido capaces justamente ante esta arremetida ideológica de la nueva mayoría, ser capaces de levantar un discurso común, un relato común, recuperar el alma del sector. ¿Hay algún relato común? Le pregunto, ¿hay relato común? ¿Hay ideas comunes? ¿Usted verdaderamente siente que Renovación Nacional tiene cosas de fondo en común con la UDI cuando, por ejemplo, ahora en la votación que va a hacer en los próximos minutos del Senado respecto al sistema binominal, tienen posiciones distintas? Respecto a la BP, tienen posiciones distintas. ¿Cuál es su línea de pensamiento? Por ejemplo, ¿es cercana con la del diputado Ernesto Silva? ¿Hay posiciones realmente comunes? Yo quiero contar lo siguiente. Primero, este documento se hace cargo de la realidad que está viviendo el país. Primero, una desconfianza instalada, una desconfianza interpersonal y una desconfianza institucional. Estamos viviendo un país profundamente individualista, una cultura del metro cuadrado, además con una distribución del ingreso de las peores que puede establecerse dentro de los países de la OCDE, y además con una complejidad de que hoy día conviven distintos países, distintos Chiles, y donde el reparto de las oportunidades está distribuido geográficamente. Muy distinto nacer en la dehesa que nacer en Valparaíso, que nacer en Reñaca Alto o en Reñaca Alto que en Guara.
Este es el tema que es inaceptable. Diputado, y por eso pero mismo yo le estoy nosotros preguntando consideramos qué tiene que que ver, frente... qué tiene en Matilde, común usted, por eso, Renovación acá Nacional, voy. con la UDI. A eso voy. Frente a ese escenario o ese diagnóstico que es compartido, la nueva mayoría reacciona con más Estado, nosotros con más libertad. Y si hay una materia en la cual nosotros tenemos efectivamente coherencia y también tenemos la posibilidad de compartir ideas con nuestros socios actuales y con los potenciales socios que vamos a salir a buscar del centro político, es justamente el mundo de las libertades. Confiar en las personas. Hoy día, justamente frente a una reforma sobreideologizada en materia de educación, nosotros hemos recorrido los colegios, hemos estado con los padres que luchan por el derecho a elegir la educación de los hijos. Esto que se ve en materia de educación también se ve en términos del emprendimiento. Hoy día los emprendedores son considerados prácticamente delincuentes y por eso es tan importante ser capaces de confiar nuevamente en las personas para los efectos de generar una sociedad efectivamente mucho más inclusiva, mucho más solidaria. Pero para ello se requiere, sin lugar a dudas, construir un relato, construir la confianza, el restablecimiento de las confianzas primero en las personas. Senador, frente a eso, lo que dice la nueva mayoría es que un Estado fuerte... Un Estado fuerte hace la diferencia. Nosotros creemos... ¿Cuál es lo que tienen en común Renovación Nacional con la UDI, por ejemplo, en materias valóricas? Ustedes apoyaron el ABP, la UDI lo rechazó. Ustedes están por apoyar las 3 causales por la despenalización del aborto, la UDI no lo va a apoyar. No. Está profundamente equivocada. Renovación Nacional no va a apoyar ningún proyecto de ley que busque efectivamente establecer un aborto. Nosotros somos la partidarios despenalización del aborto. Nosotros somos partidarios de la defensa de la vida en el momento mismo de la Constitución y no estamos por despenalizar el aborto. Ahí tiene un error, Matilde. Eso es una materia que además no todos los senadores ni los diputados piensan nuestro... igual. Pero es una materia que está contemplada en nuestra declaración de principio. Pero lo cierto, Matilde, es que el llamado es a tener una unidad generosa, una unidad en la cual, más allá de los temas en los que podemos tener legítimamente diferencias, los temas valóricos podemos tener diferencias. Lo importante es que en los temas conceptuales, en los temas donde pongamos la confianza de nuevo en la persona y no en el Estado, como lo pretende hacer la nueva mayoría, tenemos absoluta coherencia y consistencia. Eso es sobre todo en materia de reformas, la reforma educacional y bueno, ya lo vimos en la reforma tributaria. Yo le quiero preguntar hoy, senador, ¿cuáles son los líderes de la alianza? Bueno, este es un tema que efectivamente se requiere restablecer primero el proyecto político colectivo. Y yo pongo primero las ideas, los proyectos, antes que las personas, antes que los caciques. Y por eso es tan importante que hoy día seamos capaces primero de fortalecer a las directivas de los 2 partidos, de Renovación Nacional, de la UDI, de Evópolis y por supuesto de todos los demás movimientos que quieran sumarse. Hemos hecho una invitación al PRI para que se sume. Esperamos no solamente en un pacto electoral, sino también en un pacto programático. Vamos a tener novedades en los próximos días respecto a aquello. Estamos invitando también a, por supuesto, Amplitud, por supuesto también al movimiento regionalista, al Partido Liberal, siempre y cuando tengamos un trabajo leal, tengamos coincidencia respecto de las buenas prácticas en política, y en este sentido la invitación siempre está abierta, pero con la condición de ser leal, constructivos y también ser coherentes con el sustrato de ideas que queremos impulsar. ¿Qué le parece la unión o la alianza que ha hecho Amplitud con Andrés Velasco? ¿Le parece una incorporación positiva al sector? ¿Se derechizó a Andrés Velasco o se mayorizó Amplitud? Primero, yo no soy comentarista de lo que haga Amplitud o lo que haga Velasco. Lo que yo sí puedo decir desde Renovación Nacional es que todos están invitados a esta nueva coalición que queremos formar. Le quiero contar que tenemos la buena disposición y va a liderar este proyecto Cristian Monkever. Ha acogido y ha recibido este documento el presidente Silva. Lo mismo se ha sumado y adherido la presidenta de Evópolis. Y quiero decir lo siguiente, a este proyecto político están invitados todos, en la medida que podamos hacer un proyecto coherente, unitario y generoso. Por tanto, yo pongo las ideas por sobre los liderazgos. Perfecto, pero yo le hice una pregunta, usted me está hablando de política y me dice que no es un comentarista de lo que haga Amplitud. Le quiero volver a preguntar qué le parece la incorporación de Andrés Velasco. ¿Es un nuevo líder dentro del sector de ustedes o no?
Andrés Velasco no está considerado como un hombre de oposición. A este proyecto están llamados todos aquellos que se sienten de oposición a esta administración que ha impulsado reformas sobreideologizadas. Cuando Andrés Velasco se defina como oposición a la actual administración y finalmente su gente deje el gobierno y se sume a la oposición, por supuesto que será bienvenido. Ahora, senador, le quiero preguntar, el expresidente Sebastián Piñera en las encuestas aparece como el líder indiscutido de su sector. Para usted, ¿es la figura central de lo que es la oposición, la alianza o el nombre que quiera darle a través de este nuevo documento? Mira, le quiero contar que hoy día me reuní con el presidente Piñera, con el expresidente Piñera, le entregué este documento, quedó de revisarlo y claramente coincide que es necesaria una nueva... un nuevo espíritu, un espíritu refundacional en la coalición. ¿Y él es el líder de eso? Dentro de los liderazgos que tiene el sector, la gran tarea que tenemos por delante es cuidar todos y cada uno de los liderazgos alternativos. Por supuesto que la del presidente Sebastián Piñera representa, por supuesto, un activo en reserva, porque efectivamente puede ser uno de los nombres que efectivamente requiere el sector para encabezar la campaña presidencial en el año 2017. Pero eso no estamos apurados en adelantar ese camino. Lo primero es lo primero. Lo primero es reconstruir las confianzas en el sector, reconstruir el cúmulo de ideas y el relato común, recuperar el alma, recorrer el país completo con un solo mensaje, en una sola dirección, con vocerías conjuntas, con reuniones periódicas de las directivas, con la posibilidad de articular el movimiento social, seguir trabajando con la dirigencia gremial y sindical, como lo está haciendo Renovación Nacional. Ese es el gran desafío que tiene la coalición, más que poner sobre la mesa algún nombre o algún candidato presidencial. Senador, y en este documento que usted está presentando el día de hoy, que se lo ha hecho llegar también a la directiva de la UDI, en términos de propuestas, de ideas, más allá de los recorridos del país, de las vocerías en conjunto, ¿qué es lo que plantea? ¿Hay alguna diferencia en materia programática o en materia ideológica respecto a lo que hoy hay en la oposición? Por supuesto, hay propuestas concretas no solamente respecto a algunos ejes que hemos definido, por ejemplo, trabajo, salud, que va a ser uno de los ejes fundamentales y que se va a levantar con fuerza en los próximos días, no nos cabe la menor duda. También hemos levantado propuestas en materia de educación, cuestión que está en juego hoy día con reformas que podrían efectivamente cambiar sustantivamente la realidad que hoy día estamos viviendo. Por ejemplo, en educación. Todavía no hemos escuchado al gobierno hablar de calidad de la educación. Todavía no escuchamos al gobierno hablar de carrera docente. Todavía no escuchamos al gobierno hablar de fortalecimiento de la educación pública. Todavía no escuchamos al gobierno hablar de la educación de adultos o sobre el financiamiento de la educación superior. ¿Dónde quedaron las promesas electorales? Parten con reformas sobreideologizadas. Y en la materia en que estamos todos los chilenos de acuerdo, vemos que hay mutismo desde la moneda. Por eso, el llamado que hacemos al ministro de Educación, a la presidenta Bachelet, es efectivamente generar las condiciones para que las reformas estructurales tengan el mayor apoyo posible y partir por lo primero, fortalecer la educación pública, que los recursos que logramos obtener con la reforma tributaria que apoyamos generosamente desde Renovación Nacional, efectivamente esos recursos vayan a educación. Y senador, no como ocurrió hoy día, en ese sentido está de acuerdo con la interpelación que le van a hacer al ministro de Educación. ¿Perdón? ¿Usted está apoyando la interpelación que le van a hacer al ministro de Educación el próximo 26 de noviembre? Yo creo que claramente el ministro de Educación debe dar cuenta respecto de cómo ha conducido el proceso. Un proceso en el cual, para los efectos de lograr acuerdos nacionales, no se puede entrar con descalificaciones, no se puede tratar de incautos a los apoderados de los colegios, no se puede tratar de embaucadores a los sostenedores, no se puede decir que para los efectos de que los padres están colocando a los niños en esos colegios para los efectos que se pongan más rubios. Eso lo dijo un ministro de Educación, que además reconoce que educación no sabe nada o muy poco. Yo quiero decirle efectivamente que hay que partir por fortalecer la educación pública y también por poner el concepto de calidad como el centro de esta reforma. Ese es el tema que genera las brechas. Y vemos un ministro de Educación que está perdido, que está de alguna manera pauteado por algunos diputados de la bancada estudiantil. Senador, se nos está acabando, bancada que además uno de sus miembros pidió un paso al costado. Pero quiero cambiar de tema porque ahí se nos está acabando el tiempo y quiero preguntarle sobre otra materia.
porque Juan Andrés Lagos, quien es el secretario general del Partido Comunista, quien sufrió una golpiza el pasado día viernes, hoy en una entrevista dice que hay una campaña anticomunista en los medios de comunicación que estaría orquestada desde un sector de la UDI, y hizo hincapié en que este ataque, bueno, se produjo después que se conociera que iba a ir a la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados. ¿Qué opinión le merece a usted estas declaraciones en que inculpa a la derecha y específicamente a la UDI? Estamos hablando del mismo, ¿no? De la Universidad Arce. Sí. Primero, que responda frente a los estudiantes. Este es el tema de fondo. Y yo le diría que efectivamente acá nadie está por sobre la ley. Nadie está por sobre la ley, tampoco él. Y por tanto, lo primero es que los estudiantes de la Universidad Arce, curiosamente respecto de los cuales muy poco espacio se le da en televisión, sobre todo en la televisión nacional. Por eso el llamado que yo hago es justamente a generar las condiciones para que todos los estudiantes sean estudiantes de primera clase y no estudiantes de primera y segunda clase. Pareciera que los estudiantes de la Universidad Arce son de tercera clase, pareciera, porque efectivamente sus demandas no están en los medios. Yo le pediría al señor Lagos, que no conozco, que por supuesto yo rechazo cualquier forma de violencia, pero sí quiero decirle que eso no lo inhabilita para los efectos de responder frente a los estudiantes de la Universidad Arce que hoy día están con el alma en un hilo porque quieren continuar con su proyecto educativo. ¿Y qué le parece la acusación que hizo a la UDI? Pero por favor, yo quiero decir lo siguiente. Mira, hay una estrategia de algunos sectores políticos que siempre tienen que tratar de encontrar un enemigo, personalizarlo en un concepto o en una persona. Yo quiero decir lo siguiente, que acá es muy importante estar de cara ante la opinión pública y responder. No solamente en las comisiones investigadoras. Recordar que se había excusado de asistir a la comisión investigadora, pero estaba en un medio dando una entrevista de televisión. Quiero decirle que la primera responsabilidad es justamente venir a rendir cuenta respecto a lo que ocurrió en la Universidad Arce. Senador Francisco Chaguán, muchísimas gracias por este contacto a esta hora con CNN Chile. Vamos a ver después el resultado de la votación ahí en el Senado. Que esté muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias y vamos a votar favorablemente la idea de legislar del cambio al binominal. Muchas gracias. Muchas gracias.